Capítulo 18. El enemigo del nuevo mundo se alza, el que despega. Imperio Grab Alcas, capital imperial Ragna. Ciudad Nueva, oficina de inteligencia estratégica. El clima en Ragna, la capital del Imperio Grab Alcas, siempre era nublado. Los gases de escape de las zonas industriales y los barcos permanecían en la región sin viento, característica de la cuenca, y la ciudad estaba cubierta de nubes y niebla durante todo el año. En un rincón de la ciudad, en la ciudad nueva construida al recuperar un banco de arena entre dos ríos, se alzaban enormes rascacielos, lo que marcaba una clara distinción con la ciudad vieja, donde abundaban las estructuras antiguas. Si se compara el paisaje urbano de la ciudad vieja con el de Berlín en 1939, la ciudad nueva podría describirse como el paisaje urbano de Nueva York en el mismo año. En una sala de conferencias de la Oficina de Inteligencia Estratégica, el cuartel general de inteligencia del Imperio en la Ciudad Nueva, el almirante César Roland recibía el primer informe de la Oficina de Inteligencia. Dices que esto es un producto de la nación de Japón. La artesanía de alta precisión de los artículos que la Oficina de Inteligencia Estratégica había traído de la zona de influencia de Japón era evidente sin necesidad de explicaciones. César, sintiendo la diferencia de rendimiento con una sola mirada, se quedó sin habla. Almirante César, ¿se encuentra bien? Al ver esto, el coronel Bamiral de la Oficina de Inteligencia Estratégica le habló para incitarlo a continuar la conversación. César desvió sus pensamientos y escuchó a Bamiral. Ah, sí, explícame uno por uno. Sí, primero, este aparato para calcular. Dicho esto, Bamiral sacó una pequeña máquina calculadora de fabricación japonesa llamada calculadora. Parecía ser un artículo vendido como un bien de uso diario en la Federación de Mu, donde el comercio con Japón era activo. Esta es la calculadora de César. Está miniaturizada, mientras que si buscamos el mismo rendimiento, el nuestro tendría el tamaño de una máquina de escribir. Esto es increíble. El resultado aparece en un instante. ¿Cuánto costó esto? Aunque sea un artículo de uso diario, no debería ser bastante caro. Impresionado por el alto rendimiento, César manipuló la calculadora y le preguntó a Bamiral. Sin embargo, Bamiral, que conocía el precio de la calculadora en el informe, le respondió sabiendo que las expectativas de César se verían frustradas. No, costó alrededor de 25 DIL en la moneda de Mu. En nuestro valor, son 10 marken. Se puede comprar tan barato. Esto. 10 marken en el Imperio Grab Alcas era el promedio de dinero de bolsillo de un niño de primaria. César no pudo ocultar su sorpresa ante el informe de Bamiral por el bajo precio y alzó la voz. A pesar de su maravilloso rendimiento, tiene un precio que incluso la gente común puede permitirse. Solo con esto, puedes hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones e incluso porcentajes, y la velocidad de cálculo es considerable. No me importaría montarlo en nuestros buques de guerra, sí, ese es el punto. Sin embargo, desde la perspectiva de Japón, esto es un artículo de uso diario que se puede comprar por un precio insignificante. La palabra artículo de uso diario que Bamiral enfatizó a propósito significaba que había productos con un rendimiento aún mayor más allá de este artículo de uso diario. César, como oficial naval, había estado en contacto con las calculadoras a bordo de los barcos y pudo juzgar cuán avanzado era este dispositivo. También podía imaginar el rendimiento de las computadoras militares que superaban a este. Entonces, su equipo militar tiene un rendimiento que hace que incluso esto parezca insignificante. La posibilidad es extremadamente alta. César no pudo ocultar su asombro ante el alto rendimiento de un simple artículo de uso diario, que era solo una fracción de su tecnología. Sin embargo, en cierto sentido, las preocupaciones de César se habían confirmado. En ese momento, pensó que había sido la decisión correcta cooperar con la Oficina de Inteligencia. Si aumentamos un poco el precio, se puede ver más tecnología. Por ejemplo, esto. Dicho esto, Bamiral sacó de una caja una pequeña cámara digital de fabricación japonesa. Tenía una lente en la parte frontal de la caja y un botón en la parte superior. Incluso César pudo identificarla como una cámara. ¿Es una cámara? Pero es demasiado pequeña. Así es una cámara. Bamiral afirmó la suposición de César y, sin pedir permiso, apuntó la cámara hacia César y tomó una foto. César, al no esperar ser fotografiado en una toma de prueba, sonrió con ironía y le llamó la atención. Oye, no me tomes fotos sin permiso, solo mire. Si hago esto y esto. Bamiral leyó el manual de instrucciones y manipuló algo en la parte trasera de la cámara. Después de manipularla por un momento, le mostró la parte trasera de la cámara a César. Mire.
¿Esa es la foto que acabas de tomar? En la parte trasera de la cámara, la foto del rostro de César, tomada por sorpresa por Bamidal, se mostraba vívidamente. Además, era una foto a color, algo difícil de lograr con las cámaras del Imperio Grab-Alcas. La cámara tenía varias fotos más almacenadas. No utilizaba película, no requería el proceso de revelado, y se podían ver las fotos de inmediato. A color y tan clara, así es. Esta cámara puede tomar fotos a color sin película. Las fotos se pueden guardar como imágenes simuladas ilimitadas, y también se pueden revelar correctamente utilizando un equipo especial. Así que el rendimiento de la lente de la cámara es trascendental. Cuando César lo aceptó, Bamidal pasó a revisar el siguiente producto japonés. A continuación, Bamidal sacó de la caja un dron de fabricación japonesa guardado en un objeto similar a un maletín. El objeto, con un pequeño fuselaje y 4 hélices orientadas hacia arriba, tenía una forma que rara vez se veía en Grab-Alcas. ¿Sabe qué es esto? ¿Tiene alas? ¿Es un juguete de insecto? No, es un pequeño avión de control remoto. Los japoneses lo llaman dron. César conocía la palabra control remoto. Parecía ser un juguete en el que los niños controlaban remotamente un modelo con motor por cable o inalámbricamente, y se rumoreaba que estaba de moda entre los niños de Grab-Alcas. Incluso en la Armada, donde trabajaba César, la investigación de aeronaves con control inalámbrico desde la nave nodriza era intensa, y ya se había puesto en uso práctico como aviones objetivo. ¿Un avión de control remoto? ¿Puede volar de verdad con ese tamaño? Sí, recibe instrucciones de forma inalámbrica y vuela. Solo mire. Este avión de control remoto japonés se veía extrañamente pequeño y poco confiable. El equipo de control también era lo suficientemente pequeño como para caber en un maletín. ¿Realmente podría volar? Mientras esa duda parpadeaba, Bamidal colocó el dron sobre la mesa y conectó el equipo de control y el dron de forma inalámbrica. Cuando Bamidal operó el equipo de control, el pequeño motor del dron se puso en marcha, y el dron se elevó con el sonido de las hélices cortando el viento. Voló, se mueve muy rápido. Puede ascender, descender, detenerse en el aire, e incluso tiene un alcance de comunicación de 500 metros. Bamidal operó el dron con habilidad, demostrando el ascenso, el descenso y el vuelo estacionario en el aire. Y lo que es más sorprendente, la imagen de la cámara montada en el dron se transmite constantemente a este equipo de control. Es bastante clara y muestra bien el estado de esta habitación. El equipo de control que Bamidal mostró tenía una pantalla, y las imágenes, que se creía que eran transmitidas desde el dron, se mostraban en tiempo real. La imagen en tiempo real era más clara y precisa que la información enviada por cualquier avión de reconocimiento. Esto puede transmitir información con más precisión que nuestros aviones de reconocimiento. Sería útil para observar el impacto de los proyectiles de artillería. Sí. De hecho, creo que el ejército de Japón está haciendo eso. También está escrito en esta revista. Dicho esto, Bamidal sacó una revista publicada en Japón. La hojeó basándose en las notas adhesivas que tenía y le mostró una página a César. Parece que existen varios tipos de armas llamadas drones, desde el tamaño de este juguete hasta el tamaño de aviones de reconocimiento y bombarderos. Mire, aquí está. La página que Bamidal abrió mostraba una imagen de una aeronave grande y de amplia envergadura. Aparentemente, también era un vehículo no tripulado de fabricación japonesa, sin parabrisas visible en la nariz. Aquí hay un gran avión no tripulado de reconocimiento, un dron del tamaño de un avión. Es probable que este tamaño pueda cubrir fácilmente todo el área de la segunda civilización. Ya veo. Si esto es cierto, el ejército de Japón no necesita asignar personal a misiones de reconocimiento peligrosas. Pero, un avión con control inalámbrico, bueno, debo agregar que esta revista es una revista militar general vendida al público, por lo que su credibilidad no es segura. Tienes razón. Ciertamente, lo que se publica en las revistas militares vendidas al público podría ser un engaño. César también tuvo que dudar de eso. Aún así, contiene información e ideas que podrían ser útiles para nosotros. Además de esto, Bamidal pasó la página y mostró una sección dedicada al ejército. Contenía la historia del blindaje, que había avanzado desde la época de la Segunda Guerra Mundial en la Tierra. Esto es blindaje compuesto, una tecnología de blindaje que aumenta la defensa al superponer múltiples capas de metales y aleaciones de diferente material. Creo que esto sería útil. Ya veo, superponiendo metales de diferente dureza para que sea más fácil detener los proyectiles. Sí, así es. Estaba pensando en presentar la idea al ejército.
Actualmente estoy resumiendo la información junto con otras revistas. Bamidal pasó la página y mostró una página sobre proyectiles EAD diseñados para penetrar ese blindaje. Este es un diagrama de un proyectil de carga hueca. ¿Conoce el nombre? Sí, era la ojiva que el ejército desarrolló para armas antitanque portátiles. Sí. Japón también parece tener este tipo de ojivas, y están siendo desplegadas como armas antitanque potentes y de gran calibre, como esta. También se incluye una imagen de la sección transversal. En esa página se mostraba una foto del Panzerfaust III, que está desplegado como un arma antitanque en la Fuerza de Autodefensa Terrestre de Japón. Se veía más pulido y más potente que las armas antitanque desplegadas por el ejército imperial de Grab-Alcas. Los proyectiles de carga hueca de Japón toman otros métodos además de aumentar el calibre de la ojiva para mejorar la penetración. Por ejemplo, estos. La revista contenía varios métodos utilizados en la Tierra para mejorar la penetración de los proyectiles de carga hueca. Se mencionaba la mejora de la forma del cono y la precisión del revestimiento. La regulación de la velocidad de detonación para generar chorros metálicos de manera eficiente. El uso de estructuras de lentes explosivas que combinan dos tipos de explosivos con diferentes velocidades de detonación. Además, se investigaban métodos futuros como el uso de explosivos con una velocidad de detonación más alta, el cambio del revestimiento a un metal más denso que el cobre, o la alteración del material a aleaciones especiales. Esto también se representaba en un diagrama. Ya veo, Japón parece estar muy avanzado no solo en productos civiles, sino también en tecnología relacionada con la guerra. Nuestro país podría avanzar significativamente solo con imitar esto. Pero, al ver esta masa de tecnología avanzada, César sintió la inmensidad de la tecnología de Japón. Ya fueran las calculadoras, los drones o el contenido de la revista, los productos japoneses estaban por delante de nuestra capacidad tecnológica. Sí. Es evidente que Japón está por delante de nosotros incluso a nivel civil. Podríamos decir que la brecha tecnológica es de 20 a 30 años. Solo con darnos cuenta de eso, hemos visto una parte de la capacidad tecnológica de Japón. Ahora, ¿qué debemos hacer? César se llevó la mano a la barbilla y pensó profundamente. Era obvio que Japón poseía una considerable capacidad tecnológica, pero no estaba seguro de si debían dejarlo así. Si pudieran obtener al menos un poco de información sobre las capacidades militares de Japón, podría influir en futuras estrategias. Justo entonces, Bamidal le habló. A propósito, hemos adquirido imágenes de propaganda sobre el ejército de Japón. ¿Le gustaría verlas? ¿Imágenes? Ah, veámoslas. Ante las palabras de César, Bamidal hizo una señal a sus subordinados, y se colocó un televisor de pantalla de cristal líquido de fabricación japonesa frente a la mesa donde estaban sentados. Los subordinados rápidamente prepararon el televisor LCD, conectaron la fuente de alimentación y lo encendieron. ¿Qué es esto? Es un equipo de video de fabricación japonesa. Vamos a mostrar un video de propaganda del ejército de Japón. Dicho esto, lo que apareció en el televisor LCD fue una pantalla azul que indicaba que estaba fuera del rango de la señal. César, dándose cuenta de que realmente era un equipo de video al ver que se encendía, se acercó al costado del televisor LCD y se asombró de sus características. ¿Esto no es delgado? Es delgado, pero la pantalla es ancha. Así es. Los equipos de video de Japón son así de delgados y tienen pantallas anchas. En el caso de los equipos de video convencionales, se requiere un mecanismo llamado tubo de rayos catódicos, también conocido como tubo de vacío, en el interior, lo que inevitablemente requiere profundidad. Incluso los visores de radar utilizados en la Armada eran difíciles de miniaturizar. ¿Ellos no usan tubos de vacío? O quizás, tienen algo que lo reemplaza. Y más importante, ¿de dónde sacaron la energía? Oh. Compramos una batería. La estamos conectando desde allí. Vaya. César desvió su mirada hacia la batería portátil de emergencia de fabricación japonesa a la que los subordinados de Bamidal estaban conectando el televisor. También es de Japón, y parece ser para usar en caso de cortes de energía o cuando no hay una fuente de alimentación cercana. Es relativamente cara, costó lo mismo que una lavadora. ¿Esto, cuánto tiempo dura? Según el manual, puede durar 12 horas incluso con uso doméstico general. Tan pequeño, y puede usarse durante medio día.
En el Imperio Grab Alcas, se podría obtener un rendimiento decente si la batería tuviera el tamaño de las que se usan en los submarinos, pero sería imposible fabricar un objeto tan pequeño y de tan alto rendimiento. Si una batería para uso civil tiene un rendimiento tan alto, ¿qué clase de rendimiento tendrán las baterías utilizadas en los submarinos militares? Esto le permitió imaginar cuán asombroso sería el rendimiento de las baterías de los submarinos que utiliza el ejército de Japón. Probablemente, esa información también esté incluida en este video. Dicho esto, Bamidal operó el control remoto adjunto al televisor LCD varias veces y reprodujo el video. Entonces, comenzó a reproducirse un video especial sobre las fuerzas de autodefensa insertado en un reproductor de DVD, y comenzó el video de apertura inicial. ¿Quiere ver la apertura inicial? No, sáltala. Entonces, solo los puntos clave. César jadeó al ver a Bamidal adelantar el video de forma casual. Parecía estar reproduciéndolo con un dispositivo diferente al que usa película que se ve a menudo en las salas de cine, y la reproducción y el rebobinado eran libres, y la imagen era nítida. Reportaje especial de la Fuerza de Autodefensa Marítima, año Issei 29, imágenes de la Armada de Japón. Sí. Se han revelado detalles de numerosos buques además del crucero que vio antes. Bamidal reprodujo el video justo cuando comenzaba el reportaje, mostrando el estado nítido de los buques. El video continuó, intercalado con imágenes de revistas navales y ejercicios. La destreza de los militares que aparecían en el video era tal que incluso César, como oficial naval, se sintió impresionado. Vaya, Japón también tiene una armada tan espléndida. Lo que me gustaría que viera es el video que sigue a esto. ¿Lo vemos completo? No, puedes adelantarlo. Entonces, con su permiso. Bamidal adelantó el video y, después de esperar un poco, detuvo el video en un punto. Aquí está, aquí. ¿Misil? ¿Qué es esto? El video del DVD mostraba una explicación sobre los misiles antibuque desplegados como armamento en los destructores de la Fuerza de Autodefensa Marítima. Se describió el resumen del misil junto con una bien hecha explicación en CG. Parece ser un arma posicionada como un arma guiada propulsada por cohetes. Arma guiada. Almirante César, ¿recuerda las fotos del crucero de Japón? Sí, el que tenía armamento desconocido montado en la superestructura. Sí. Probablemente, ese armamento desconocido corresponde a esto. Mientras tanto, el video del DVD continuaba, y entraba en la explicación de las especificaciones del armamento de misiles. Incluso el misil antibuque tipo 90 principal se explicaba con un alcance de más de 200 kilómetros, y se decía que el alcance aumentaría aún más en el futuro. Entonces, ¿es esto? El ejército de Japón ha puesto en práctica y desplegado este misil guiado de largo alcance con un alcance de más de 200 kilómetros. La posibilidad es muy alta. Incluso César, que había visto una parte de la capacidad tecnológica de Japón hasta ahora, se sintió momentáneamente desconcertado por el rendimiento tan absurdo de esa arma. Involuntariamente trató de buscar armas que pudieran contrarrestarla en su memoria, e intentó negar la realidad del video. Ciertamente, en nuestro ejército, también se están desarrollando armas guiadas modificando bombas de aviación, pero se dice que tardarán mucho en ponerse en uso práctico. ¿Y el ejército de Japón lo ha puesto en uso práctico de forma autónoma? ¡Qué tontería! Es cierto que un arma guiada autónoma requiere una tecnología electrónica inmensurable. Pero Almirante César, ¿recuerda la calculadora de hace un momento? Ah, claro. Ahí está la conexión. César recordó la existencia de la calculadora anterior, y exclamó su comprensión. Ciertamente, era así. Japón estaba fabricando y vendiendo calculadoras con un rendimiento que Grab Alcas no podía alcanzar, incluso a nivel de artículos de uso diario. En el caso de las computadoras militares, la realización de armas guiadas no sería imposible. Si incluso los artículos de uso diario tienen ese rendimiento, no es imposible lograrlo, sin importar cuán alta sea la tecnología electrónica requerida para el equipo militar. Además, a ese precio, no lamentarían mucho montarlos en misiles desechables. Es decir, este video no es propaganda, sino que hay una posibilidad de que realmente se hayan desplegado. César aceptó ese hecho y se llevó la mano a la cabeza, gimiendo profundamente. Como oficial de la Armada, si simulaba un combate con una flota japonesa equipada con esto en su mente, el resultado era obvio. Dios mío. Si un armamento con tal rendimiento estuviera equipado, aunque solo fuera en pequeñas cantidades, en los buques de la Armada de Japón, no podremos ganar. Hemos llegado a la misma conclusión.
Si se produce una guerra directa, aunque haya un problema de distancia, probablemente sufriremos derrotas en todas las batallas navales. Si un país con tal fortaleza tecnológica se ha transferido, la razón por la que la potencia Leifor fue derrotada es comprensible. Ya veo, como sospechaba. Al admitir ese hecho, Vanidal suspiró profundamente junto con César. Cuanto más investigaban sobre la nación de Japón, más se les hacía sentir la pesada carga de la falta de posibilidades o elementos de victoria. Sin embargo, almirante César, si no difundimos este hecho a todo el imperio, existe la posibilidad de que nos enfrentemos directamente a Japón. Debemos evitarlo. Ciertamente, si luchamos contra Japón, perderemos sin duda. Debemos evitarlo. César extendió el mapa de este mundo en su mente por un momento, lo comparó con la esfera de influencia de Japón, e ideó un plan para evitar la guerra a toda costa. Parece que Japón está ejerciendo su influencia en el área de la segunda civilización, por lo que es poco probable que extiendan su influencia más allá. Al igual que nuestro país planea ser autosuficiente dentro del área de la tercera civilización, Japón probablemente planea ser autosuficiente en el área de la segunda civilización. Si no los provocamos, creo que estaremos a salvo por un tiempo. Pero, Milicial, que se proclama líder del mundo, no lo tolerará en silencio. A medida que nuestra relación con Milicial se profundiza, si no seguimos la corriente de este mundo, podríamos ser considerados enemigos. Al hablar de esto con Vanidal, César se llevó la mano a la cabeza y gimió fuertemente. Japón se ha convertido en una existencia que podríamos llamar el enemigo del nuevo mundo. Es posible que no podamos evitar luchar contra esa nación. Considerando el futuro, necesitamos información más detallada. Necesitamos investigar la fuerza nacional, las debilidades de Japón y las naciones que podrían convertirse en sus enemigos, o por el contrario, las áreas en las que nuestro país podría ser superior a Japón, para establecer una estrategia futura. Entonces, también intensificaré las actividades de espionaje en el área local. Al menos la Federación de Mu parece estar inestable internamente, así que de alguna manera intentaremos inclinarla a nuestro favor. Gracias, eso ayuda. Después de la discusión, César miró su reloj de pulsera. Parece que ha llegado el momento. Ahora me dirigiré a la reunión de Milicial e intentaré transmitir la amenaza de Japón. Ah, que la suerte te acompañe. César, asintiendo a las palabras de Vanidal, se levantó de la sala de conferencias y se dirigió al puerto militar en la capital imperial Ragna. En ese puerto militar de Ragna, un crucero de última generación recién construido, destinado a llevar a cabo las negociaciones con Milicial, esperaba como su buque de embarque. La figura de César se dirigía con paso enérgico hacia el puerto militar, dispuesto a transmitir la amenaza de Japón a Milicial. Federación de Mu, capital Otaheit. Base aérea primero de Otaheit, perteneciente a las fuerzas de gobierno de la Federación. En los últimos años, las bases aéreas pertenecientes a las fuerzas de gobierno de la Federación habían experimentado una reforma sustancial de sus instalaciones. La pista de aterrizaje rudimentaria, originalmente destinada solo para operar biplanos como los cazas Marine, había sido reacondicionada a una pista pavimentada de concreto de 2000 metros capaz de albergar aterrizajes y despegues de aviones a reacción, una vez que la Federación de Mu comenzó a operar aviones a reacción japoneses. Parte de las instalaciones y el terreno están disponibles para su uso por parte de la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón, gracias a un acuerdo entre Japón y la Federación de Mu. El hangar de concreto notablemente grande dentro de la base era la instalación destinada al uso de la Fuerza Aérea de Autodefensa. Esta instalación de la Fuerza Aérea de Autodefensa se clasificó como instalación de alto secreto y no se explicó a los ciudadanos de la Federación de Mu. Por lo tanto, se colocaron lonas azules en lugares estratégicos fuera del recinto cercado para ocultarla. Dentro de ese hangar, la gran aeronave no tripulada envuelta en un velo de secreto, el Global Hawk de la Fuerza Aérea de Autodefensa, estaba siendo sometida a una revisión final. Los mecánicos enviados por la Fuerza Aérea de Autodefensa inspeccionaban varias partes de la aeronave, completando la lista de verificación. La aeronave está lista, OK. Bien, notifiquen al operador del dron y conecten el enlace de control remoto. Al dar la orden el jefe de mantenimiento, el mensaje se transmitió al operador del dron. Dentro del recinto de la base aérea, se había instalado una sala de operaciones tipo contenedor. El operador que se encontraba dentro enlazó el dron con el sistema de control remoto. Todos los sistemas, sin anomalías. Bien, declaro el inicio de la operación. Preparen el despegue.
El comandante de la operación declaró el inicio de la operación al operador del dron, quien había revisado los instrumentos de la aeronave. El operador del dron tomó esto como una señal, manipuló los equipos de control dentro del contenedor y encendió el motor del Global Hawk. El Global Hawk, haciendo rugir el motor, fue movido desde la plataforma a la pista de aterrizaje. Una vez que se completaron los preparativos para el despegue con prioridad, el Global Hawk aceleró el motor a máxima potencia y comenzó a recorrer la pista. Después de rodar por un tiempo, y a medida que la velocidad aerodinámica de la aeronave aumentaba, la sustentación se acumuló en las anchas alas principales. Cuando la aceleración en tierra alcanzó cierto punto, el operador del dron tiró de la palanca de control. Despegue, take off. La aeronave no tripulada, considerada una amenaza por el Sacro Imperio Milicial, se elevó al vasto cielo desde la base aérea de Octa-8. El Gran Halcón no tripulado voló elegantemente a través del cielo de Octa-8, aún iluminado por el sol de la mañana. Sin saber que la recién reformada Fuerza Aérea de Milicial lo estaba esperando en su destino, el Gran Halcón voló hacia el cielo del este.